12 de la tarde con 18 minutos, estamos de regreso en esta edición. Les mencionaba antes de la pausa comercial nuestra compañera Rocío que abriríamos un espacio para poder conversar y analizar la más reciente o los resultados de la más reciente encuesta del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Para poder ahondar en este tema, por supuesto que tenemos que tener a alguien ligado directamente y que sea experto en lo que fue la ejecución de este mismo estudio y también la interpretación de sus datos. Para eso ya nos acompaña virtualmente Sharon Camacho, quien es investigadora y parte de este equipo de trabajo que ha desarrollado esta herramienta para medir la opinión pública en dos aspectos. Uno, el que tiene que ver con coyuntura nacional, y el otro con el ámbito político electoral, que por supuesto poco a poco va marcando ya la pauta de lo que veremos reflejado en las urnas el próximo mes de febrero de 2026. Sharon, gracias por acompañarnos. Como siempre, un gusto poder conversar con usted. Buenas tardes, un placer estar acá pues, para presentar los resultados de esta encuesta. Sharon, me gusta siempre poder ir a la generalidad para que nos puedan entender y a los datos que conforman este estudio, porque a veces la gente dice, bueno, ¿a quién encuestaron? A mí nunca me llamaron. Bueno, nos pasa quizás a muchos que no hemos tenido la oportunidad de ser parte de alguna de estas herramientas, pero ¿cuál fue ese universo en el cual basaron justamente los resultados que presentan el día de hoy? Bueno, esta es la segunda encuesta ordinaria que hacemos en el CIEP durante el año. Es una encuesta telefónica, es decir, las personas que representan la muestra del estudio son personas con teléfono celular, que en Costa Rica la proporción es bastante alta, entonces tenemos la posibilidad de hacer ese tipo de estudios. Es una muestra aleatoria. Esto quiere decir que podemos generalizar los datos para la población costarricense. Esto en términos de características sociodemográficas como género, escolaridad, la distribución territorial. Y entonces en este caso podemos decir, ¿verdad?, que los datos que estábamos presentando representan las características y los posicionamientos de estos diferentes grupos sociodemográficos. El trabajo de campo o las llamadas se realizaron la semana pasada, del 1 al 4 de septiembre, se completaron 1.003 entrevistas. Esto nos permite tener un error muestral de más o menos 3 puntos porcentuales con un 95% de confianza. Esto quiere decir también que los resultados en preguntas dicotómicas hay que leerlas, ¿verdad?, con más o menos 3 puntos, donde puede haber ¿verdad?, donde pueden variar según ese error. Y bueno, son personas mayores de 18 años, ¿verdad? Y pues básicamente eso, ¿verdad? El estudio nos permite generalizar y poder decir que estamos hablando de ¿verdad?, que podemos hablar de la población general costarricense en general. Sharon, de esta introducción que nos hace sobre los datos de la entrevista, me voy a quedar y le voy a pedir a nuestros amigos televidentes que nos guardemos el dato del margen de error, porque será interesante plantearlo cuando empecemos a ver algunas de las tablas de los resultados que ustedes han planteado. Vamos a irnos de lleno, que creo que es lo que la gente quiere conocer, y es de lleno los datos político-electorales. Hay un apartado que ustedes con el cual introducen este segmento que tiene que ver con el transfugismo partidario o político, que tiene un análisis interesante. Me gustaría que pudiéramos ahondar en eso y de paso pedirle a nuestros compañeros de producción que podamos proyectar específicamente la pantalla sobre el tema de cómo algunos alcaldes dejaron su partido para cambiarlo por otro en este caso. Escuchamos. ¿Qué podríamos decir de ese apartado específicamente de transfugismo político, Sharon? Sí, bueno, se conoce como transfugismo, ¿verdad? Este fenómeno cuando personas electas por un partido político, ¿verdad?, se cambian a otro partido, ¿verdad? Y entonces eso lo hemos estado viendo en las últimas semanas, sobre todo de alcaldes o alcaldesas en diferentes partes del país.
Entonces, en ese caso, planteamos dos preguntas, una más asociada a la escala local, ¿verdad? Con esto que mencionaba sobre las alcaldías, y otra más general donde medimos también este fenómeno en términos de diputaciones, ¿verdad? Que también es un fenómeno que se da en esta escala. Entonces, en general, ¿verdad? Lo que podemos ver con estos datos es que hay un rechazo, ¿verdad? Mayoritario de las personas costarricenses a que esta práctica se dé. En cuanto a las alcaldías, es prácticamente un 60% de las personas, es decir, 6 de cada 10, están en desacuerdo con que el alcalde o la alcaldesa renuncie, ¿verdad? Y se una al partido de gobierno, ¿verdad? Que es un poco lo que hemos estado viendo. Luego, de esta forma más general que planteaba, el dato es mayor, 63.7% de las personas dicen también estar de acuerdo con que debería de perder el puesto. Entonces, si una persona hace esto, la cambia de partido durante esa gestión. Entonces, un poco en este panorama, lo que planteamos es que las personas ya sean planteándolo de forma negativa en cuanto a los alcaldes o alcaldesas, o poniéndolo de esta forma en la que deberían de perder el puesto, estas personas, hay una coincidencia, ¿no? Una coherencia en el apoyo hacia hacia este desacuerdo en cuanto a que no se deberían de dar estas prácticas por parte de los partidos políticos. Sharon, pasamos de inmediato ya a lo que tiene que ver específicamente con esa intención de voto. Vemos, y quizás me ayudes a interpretar esto, se habla de, ante la consulta en la encuesta, piensa ir a votar en febrero. Ustedes nos plantean que un 81%, un porcentaje del 81% dice que sí, un 19% dice que no, pero después ustedes desglosan esto y nos da mayor claridad también de que el abstencionismo sigue rondando, por supuesto, el panorama electoral. Sí, quizá lo más importante a la hora de pensar cualquiera de estos datos es que, bueno, en primer lugar, la campaña electoral oficialmente todavía no ha empezado. Estamos cerca de 22 días para que empiece y que todavía pues es muy pronto para poder sacar conclusiones o poder decir que alguien está a la cabeza o de que, ¿verdad?, hay alguna posibilidad de un partido o candidatura sobre otra, porque todavía es muy pronto. Entonces yo quisiera como sobre todo que pudiéramos pensar estos datos desde esa, ¿verdad?, desde esa precaución principalmente. Luego, con lo que decías, ¿verdad? Inclusive nosotros todavía no hacemos esta pregunta de intención de voto, se hace con 3 preguntas más para sacar el dato sobre las personas que están completamente seguras de que van a ir a votar. A este momento todavía no podemos hacer esos 3 pasos porque los porcentajes son muy bajos. Entonces, por ahí, como ya ha pasado en las anteriores, ¿verdad?, por lo menos en los últimos 2 o 3 periodos electorales, la indecisión es pues el porcentaje más alto, sobre todo porque también reportamos un 80% ¿verdad?, de personas que no simpatizan con ningún partido político, y de lo que hemos venido hablando también en nuestros estudios es que pues estamos ante un escenario sobre todo de política personalista, ¿no? Donde el seguimiento se da más desde una persona o una candidatura y no tanto desde una estructura partidaria. Entonces, pues en este contexto, la indecisión es de un 57%. De hecho, incrementa, tal vez no significativamente, son 4 puntos, pero sí incrementa ¿verdad?, este porcentaje que decía respecto a este mismo periodo, pero en la campaña o en este periodo para la elección del 22. Luego, Laura Fernández es la candidata que encabeza, digamos, por ahora la intención de las personas de ir a votar con un 12%. Luego tenemos a Rodrigo Chávez, que a eso me puedo referir luego, con un 7%, luego Álvaro Ramos con un 6% y Ariel Robles con 5%. Lo que vemos es que, ¿verdad?, son porcentajes todavía muy bajos, inclusive, ¿verdad?, si pensamos este 5% o este 6% y pensamos en el margen de error que hablábamos al inicio, que son más o menos 3 puntos porcentuales, vemos que todavía son pues valores no significativos como para establecer alguna conclusión final sobre estos datos, y entonces por eso decía que hay que trabajarlos con atención. Sobre el dato de Rodrigo Chávez, ¿verdad?, sabemos que en Costa Rica el presidente actual no se puede reelegir.
Sin embargo, aparece con este porcentaje porque las personas dijeron su nombre. Esta es una pregunta que se plantea de forma abierta y entonces si aparece acá es porque las personas explícitamente mencionaron el nombre de Rodrigo Chávez. Sharon, sobre esta tabla hay varios elementos que me gustaría, la tabla sobre presidentes, si la podemos si la podemos volver a proyectar a los compañeros de producción, hay uno o varios elementos que me gustaría que destacaran. Número uno, bueno, ya hablabas sobre el tema de personas indecisas, que nos muestra un 57%, y esto sigue permitiendo tener la teoría que nos mencionabas antes de que en este escenario nadie que encabece la encuesta podría asegurar que está ganando, ¿verdad? Eso es una cosa. Lo otro, lo que mencionaba del margen de error, que después del 7%, quizás, o del 12% incluso, para abajo, ninguno de ellos podría tampoco decir que está arriba del siguiente, porque ni siquiera tienen un margen o una puntuación o un porcentaje que supere en lo suficiente el margen de error para decir que estos datos no puedan variar para arriba o para abajo y que en un eventual escenario podrían incluso muchos de ellos estar empatados en simpatía. Y finalmente me gustaría hacerte también a modo de pregunta que en el caso específico del apoyo o de las menciones del señor presidente de la República, Rodrigo Chávez, ¿cómo podríamos interpretar esto? Porque ustedes que conocen la pregunta y también parte de las respuestas que les dieron, porque nosotros lo planteamos en noticias, ¿se puede extrapolar este porcentaje o se puede trasladar este porcentaje a un apoyo virtual hacia la candidata oficialista o es un tema más de ignorancia de las personas, de que desconocen de que en el escenario político el presidente Rodrigo Chávez pueda aspirar nuevamente a la presidencia? Bueno, sobre lo primero que mencionaba sobre esta incertidumbre en cuanto a las candidaturas, es importante que recordemos que inclusive en periodos electorales anteriores, ¿verdad? Personas que en las primeras mediciones estaban dentro del margen de error, ni siquiera aparecían dentro de las menciones, luego terminaban encabezando los porcentajes de intención de voto. Primero, falta mucho todavía. Las campañas todavía no arrancan como tal, ¿verdad? Tal vez escuchamos algunas cosas, se están definiendo algunas situaciones a lo interno de los partidos, pero todavía no estamos en ese momento álgido de la campaña electoral. Eh, el hecho de que haya tanta indecisión quiere decir que esto se mueve más al calor de la campaña, ¿verdad? De un tema, de alguna situación que pueda pues acaparar la atención de las personas y que haya una candidatura que sea la que logre, ¿no? Como de alguna forma acaparar o plantear la atención sobre ese tema y eso puede mover los números. Entonces, eso es lo importante que veamos. O sea, los últimos periodos electorales, si algo han sido volátiles, inciertos, y es básicamente un poco la norma ahora, digamos, en cuanto a estas campañas en las que no se mueven por partidos políticos como tal. Y bueno, y eso tiene que ver con lo que mencionaba sobre la segunda pregunta con los márgenes de error. Evidentemente, todavía son porcentajes muy, muy reducidos, muy pequeños, ¿verdad? Donde si tienen 5, por ejemplo, ¿verdad? Más o menos 3 puntos porcentuales, en realidad no podemos hacer una separación entre un candidato u otro. Entonces eso por ahí es importante. Con respecto a lo de pues Rodrigo Chávez, les mencionaba que esta pregunta se plantea de forma abierta. Es decir, a las personas se les dice si las elecciones fueran mañana, ¿por quién votaría? Y la persona da un nombre. Entonces ahí pueden decir, ¿verdad? Lo que se les venga a la mente a la persona que está siendo encuestada en ese momento. Es decir, nosotros no les damos la lista de candidaturas. Entonces, pues las personas mencionan el nombre del actual presidente. Inclusive, ¿verdad? En algunos momentos plantean
algunas ideas que tienen sobre el muchacho este o la persona tal, ¿verdad? O la señora, pero si no dicen, ¿verdad? Nosotros no podemos asumir por la precisión y la calidad de los datos que presentamos, no se puede asumir que está hablando de, no sé, por ejemplo, de Claudia Dobles o que está hablando de Laura Fernández, por ejemplo. Entonces tienen que decir el nombre y si está el nombre de Rodrigo Chávez es porque las personas, ¿verdad? Dijeron el nombre del apellido en cuanto a... ¿verdad? A esa primera pregunta de forma abierta. Luego, nosotros hemos venido planteando un poco este argumento de que, bueno, sobre el personalismo. Y entonces, no podemos asumir, en relación con lo que decía antes, que estas personas que dijeron, ¿verdad? Rodrigo Chávez puede agregársele este porcentaje de votos a Laura Fernández, sobre todo cuando vemos que, que estas actitudes o estas valoraciones que se hacen al presidente Rodrigo Chávez no están siendo traducidas en apoyo a un partido político en específico, ¿verdad? Ni se están concentrando en él. Entonces, y que esa capacidad para transferirlo a otra persona parece que está siendo complejo, ¿no? Para el oficialismo. Entonces, en realidad no podemos hacer esa afirmación, ¿verdad? De que se pueda, digamos, como de pasar o sumarle a la otra candidatura. Lo que sí, cada vez los datos nos confirman más, es que este apoyo, sobre todo pensando en Rodrigo Chávez, es sobre él, ¿verdad? Muy Sobre la persona, sobre su forma de referirse, de hablar, etcétera. muy Y bien. no estamos hablando, digamos, de que eso sea posible o hasta ahora proyectado en un partido político o en alguna otra figura que en este caso represente esa continuidad. Muy bien, Sharon, esto me lleva, perdón, rápidamente a pasar a la siguiente pantalla, que era otro elemento que ustedes destacaban y que me parece que es muy relevante, sobre todo por las críticas directas hacia el poder legislativo. Estamos hablando de las opciones para los candidatos a diputado. Vamos a pedirle a los compañeros de producción que proyectemos justamente esta pantalla sobre diputados, porque esto es lo que nos refleja la intención de voto para diputaciones y también muestra parte de lo que ya usted mencionaba, que es la personalización del voto, de la intención de voto, y cómo de alguna manera también esto afecta directamente cómo se podría dividir la situación en el próximo plenario legislativo, en la próxima asamblea legislativa. Sí, pues lo que planteamos en el informe es que evidentemente el panorama de intención de voto del que hablábamos para la presidencia es, ¿verdad? Es similar para las diputaciones, ¿verdad? Sobre todo acá el porcentaje de personas indecisas es todavía mayor, es del 70%. Entonces, pues sobre todo ¿verdad? Lo que nos plantea es que, al igual como ha sido esta Asamblea Legislativa, probablemente vamos a tener otra asamblea legislativa fragmentada, ¿verdad? Con muchos partidos políticos. Y pues en este caso también están los tres partidos políticos que encabezan la intención de voto en cuanto a presidencia, se encuentran también en esta lista. Sharon, y de ahí se vería lejos ese proyecto que algunos han planteado de más de 30 diputados para una sola agrupación. Por lo menos se vislumbraría difícil. Bueno, con un 70% de indecisión ¿verdad? De las personas para votar a diputaciones, ese panorama todavía está lejano en cuanto a poder decir algo desde los datos que estamos viendo en la encuesta, sí. Muy bien. Me gustaría ir cerrando esa entrevista con dos análisis muy puntuales. El tema del apoyo a la gestión del presidente, que vamos a verlo también en una tabla que tenemos preparada que surge directamente de lo que ha sido el estudio que ustedes presentan, o los resultados, y es que se mantiene, podríamos decir así, si lo vemos a grandes rasgos, las distintas percepciones en apoyo a la gestión del presidente, pero ustedes que conocen y que han hecho el análisis profundo, ¿qué podríamos decir por lo menos de la variación en los últimos meses en relación a este tema? Bueno, lo que podemos decir en términos generales es que volvemos al 50% de valoraciones o de popularidad del presidente y del gobierno, ¿verdad? Así que se ha mantenido sobre este 50% de valoraciones positivas y básicamente se mueve muy poco de lo que vimos en abril. Entonces, ese es el panorama en general.
¿verdad? Hay muy poco movimiento. Luego, lo que viene siendo el perfil de apoyo también al presidente Rodrigo Chávez es también muy parecido a lo que ya hemos venido identificando, sobre todo su apoyo viene de hombres entre 35 y 55 años, con primaria y secundaria, de provincias costeras, principalmente ¿verdad? Guanacaste, Punta Arenas y Limón. Y en esta ocasión lo que hicimos fue pues, tratar de profundizar un poco en cuáles son las razones eh, ¿verdad? De estos datos, y lo que hicimos fue también plantear una pregunta abierta sobre qué, ¿verdad? Qué es lo que ha hecho el gobierno, ¿verdad? Y aquí sobre todo destacan valoraciones generales, ¿verdad? Las personas entonces dicen palabras como bueno o malo, pero no mencionan aspectos concretos, ¿verdad? Una política pública, una ley, no sé, algún hecho, ¿verdad? Infraestructura o algún acuerdo que nos permita decir que, bueno, que este apoyo o esta estabilidad en cuanto a la gestión del presidente y del gobierno, que es algo que no habíamos visto antes, se da por esto en particular, sino que esto sobre todo entonces nos evidencia que tiene que ver más con la persona, de nuevo, y con la percepción que se tiene sobre él y no necesariamente sobre lo que se hace o lo que se ha producido, ya sea tanto en positivo como en negativo. Y las personas sí que lo apoyan tienden a evidentemente a decir que ha hecho cosas positivas, y las personas que están, ¿verdad? Que al contrario tienen una valoración negativa, pues destacan palabras negativas como tal, ¿verdad? Muy Y bien. ahí otras menciones pequeñas, perdón, nada más, Ujú. ¿verdad? Que es como más hacia el cambio, al avance, ¿verdad? Al orden, al liderazgo, firmeza, por ejemplo, que son algunas de otras palabras que destacan en este análisis. Claro, valoraciones quizás un poco más generalizadas y efímeras, no tan puntuales, según lo que te entiendo. Cerraríamos acá nada más una mención de verdad muy breve, agradeciéndole, por cierto, acompañarnos hoy en este espacio, y proyectamos una última pantalla que es el gran problema país o los problemas país, que el tema de inseguridad, sin duda alguna, es el protagonista. Lo vemos ahí con el porcentaje de preocupación para los costarricenses, seguido del tema de corrupción y el costo de la vida, que hay que rescatarlo. Son tres elementos que inicialmente se presentaron dentro del plan de gobierno actual como elementales para mejorar la calidad de vida en términos generales de la población. ¿Vuelve la inseguridad a consolidarse en ese aspecto, Sharon? Bueno, este ha sido un problema que ya, ¿verdad? Lleva en un primer lugar de forma sostenida y sobre todo con un amplio margen sobre el segundo y el tercer lugar. En este momento aumenta respecto a abril, ¿verdad? Que fue de 43, ahora está en 45 y triplica el segundo lugar o el segundo problema que tiene, que es la corrupción con un 15% de las menciones. Entonces, ¿verdad? Se posiciona y también pues se posiciona ¿verdad? Con un dato importante, ¿verdad? Muy En bien. términos más estadísticos. Y luego la corrupción que lleva un leve aumento desde el año pasado, desde abril del año pasado, en el 24, estaba en 10 y ha venido en 10% y ha venido ¿verdad? Como manifestando un leve incremento en las últimas mediciones. Entonces, sobre todo lo que vemos es que en los últimos periodos esos principales problemas tienden a mantenerse más, ¿verdad? En otros momentos veíamos que los problemas variaban, ¿verdad? Muy Había bien. uno, luego otro, y variaba entre el primer y segundo lugar, pero sobre todo con la inseguridad y la delincuencia, ese primer lugar está más, digamos, como que se mantiene de forma, digamos, como consistente. De acuerdo, Sharon. Muchísimas gracias por todo el análisis, por permitirnos, como medio de comunicación, también poder ahondar en esos temas y que nuestra población, que nuestros televidentes puedan tener información útil para ir tomando una decisión de cara al próximo mes de febrero y también analizar más con mayor argumento lo que está sucediendo en nuestro país. Gracias nuevamente. Placer.
Muy bien, escuchábamos y conversábamos, por supuesto, con Sharon Camacho, quien es investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, sobre lo que han sido los resultados de esta nueva encuesta. Vamos a ir a la pausa comercial y ya regresamos con la información deportiva.